Teoremas del seno y coseno. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, conocemos las tres razones trigonométricas que nos permiten encontrar cualquier lado o ángulos dependiendo de los datos que tengamos. Por eso hay una hipotenusa y catetos que están relacionados en estas tres funciones. Sin embargo, si nuestro triángulo no es rectángulo, no tiene un ángulo 90 o no sabemos si lo tiene, no podemos aplicar estas tres razones trigonométricas. No tenemos hipotenusa ni catetos. Para eso vamos a necesitar conocer los teoremas que vamos a ver a continuación. El teorema del seno tiene esta igualdad, en donde A, B y C son los lados del triángulo. A, B y C minúscula son los ángulos y los vamos a nombrar siempre a cada lado con el nombre del ángulo opuesto. O al revés, lo podemos decir del ángulo C, su lado opuesto, el que está enfrente es el lado C, y el ángulo B, el que está enfrente es el lado B. Para usar esto siempre voy a usar dos de estas razones, o estas dos, o A con C, dependiendo los datos que tenga. ¿Cuándo me va a convenir usar el teorema del seno? Y acá viene lo más importante a tener en cuenta. Por ejemplo, si los datos fueran el lado A, el lado B y el ángulo B, puedo usar esta igualdad. Por lo tanto, estoy hablando de que los datos son dos lados y uno de los ángulos opuestos, es decir, uno del que lleva el mismo nombre. En cambio, si fuera mi dato A, B y ángulo C, no me sirve el teorema del seno y tendría que recurrir al teorema del coseno, porque conocería el lado B, el lado C, que los vuelvo a usar acá, y el ángulo A. Perdón, bueno, en este caso sería al revés, ¿no? A, B y el ángulo C. Otra posibilidad para usar el teorema del seno es que me den como datos dos ángulos y uno de los lados opuestos. Ahora, podría pasar que me den dos ángulos y el tercer lado. Sin embargo, acá sí lo podría usar, ya que recordemos que la suma de los tres ángulos en cualquier triángulo es 180 grados. Por lo tanto, si conozco A, conozco B, haciendo 180 restándole A y B, puedo averiguar siempre el ángulo C, aún sin saber trigonometría. Por lo tanto, ¿cuándo vuelvo a usar el teorema del coseno? Si los datos son dos ángulos cualesquiera más un lado. De esta manera voy a poder aplicar el teorema del seno. Y dijimos que el caso para usar el teorema del coseno va a ser cuando conozca, entonces, dos lados, pero en vez de tener el ángulo opuesto a alguno de ellos, va a ser lo que llamamos el ángulo comprendido. Este va a ser el lado B, este C. Entonces, por ejemplo, si conozco el lado A y el lado B, el otro dato que me van a dar es el ángulo que está entre ellos. Por eso llamamos que es el ángulo comprendido. Y es el que lleva la otra letra, la tercera letra, que no estoy usando en los datos. O también lo voy a usar cuando los datos sean los tres lados. Por ejemplo, si me dan A, B y C y quiero averiguar el ángulo C, ese va a ser mi incógnita. Veamos un ejemplo. Un triángulo que conocemos, un lado, otro lado, y el ángulo que conocemos es el ángulo A, el opuesto a uno de ellos. Lo que vamos a plantear son las dos primeras razones del teorema del seno. El lado A es 30 metros, el ángulo A es 40 grados, con mucho cuidado que ponemos el seno de 40 grados y no simplemente 40 grados. Conocemos el lado B, que mide 42 metros, y desconocemos el ángulo B. Esa va a ser nuestra incógnita. Aunque me preguntasen en el problema por el lado C, no lo puedo resolver aún, ya que tampoco conozco el ángulo C. Debo pasar previamente por el ángulo B. Esta cuenta es una cuenta que directamente ponemos en la calculadora. Muy importante
que la calculadora esté en modo degree, ya que estamos trabajando con ángulos del sistema sexagesimal. Cuando resuelvo esta cuenta, nos da 46,77 metros. Y mucho cuidado para despejar acá el ángulo B. Cuando mi incógnita está en el denominador, sí o sí debo hacer que esté arriba. Para que esté arriba, por decirlo de alguna manera, lo único que queda es pasarla multiplicando. Entonces pasamos multiplicando toda esa expresión, todo el seno de B, para luego pasar dividiendo a lo que quedó ahí multiplicando. De hecho, lo podemos hacer en un solo paso, pasar directamente esto dividiendo. Este cálculo, podemos simplificar los metros, nos da 0,89 aproximadamente. Y acá cuidado, que para despejar B, algo importante, usamos la función inversa al seno, seno a la menos 1, también llamado arco seno. De esta manera puedo encontrar que el ángulo B nos da 64,14, lo puedo redondear en 64 grados. Entonces, sabiendo que el ángulo B es de 64 grados, sabemos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es de 180. Por lo tanto, siendo A40, B64, puedo averiguar simplemente restándole a 180 el ángulo C, que me va a dar que es 76 grados. Entonces, puedo plantear ahora el teorema del seno, ya que averigué el ángulo C. Lo planteo para el lado C. Los datos de A ya los conozco. Esta cuenta la hago directamente en la calculadora, igual que antes, y me había dado 46,67 metros. Y ahora sé cómo está arriba es más fácil de despejar. Y el seno de 76, que da 0,97, pasa multiplicando. De esta manera encontramos la medida del ángulo C, que es 45,28 metros. Vamos a ver otro ejemplo, donde ahora los datos son dos lados, pero el ángulo correspondiente comprendido entre ellos. Por lo tanto, no puedo aplicar el teorema del seno, ya que no conozco ningún ángulo opuesto. Entonces, planteamos para el lado C, ya que conocemos al ángulo C, y completamos con el valor del lado A, del lado B, 2 por A por B, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que es 65 grados. Estos son cálculos que hacemos directamente en la calculadora. Tengan en cuenta que todo esto es un término y se pone directamente en la calculadora hasta llegar a este resultado. Para encontrar C, como está al cuadrado, calcularemos la raíz cuadrada de este número y encontramos el valor de C, que en este caso es 53,35 metros. Entonces, vamos a conocer ahora el lado C. Luego, si queremos encontrar el ángulo B, vamos a tener que hacer el teorema del seno.